Mono está de rodillas en su habitación. Es de noche. Todo está en silencio en la selva. Cierra los ojos, junta sus manos y comienza a hablar. Pero algo se siente extraño. Sus palabras parecen rebotar contra el techo y caer al suelo como cáscaras vacías. No siente esa conexión eléctrica, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Siente que está hablando solo. ¿Te ha pasado? Mono sabe que sí. Y déjame decirte algo antes de empezar. El simple hecho de que estés aquí, escuchando esto, ya te separa del 99% de la manada. La mayoría de los monos en la jungla del mundo ni siquiera se preocupan por si Dios los escucha. Viven en automático, comen sus plátanos, duermen y repiten. Pero tú no. Tú sientes esa inquietud en el pecho, esa sed de algo real. Eso no es casualidad, es una marca. Significa que hay un llamado sobre tu vida que te impide conformarte con una religión de domingo. Si has sentido que tus oraciones no pasan del techo, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque Él te está invitando a un nivel más profundo. A veces, el silencio de Dios no es rechazo, es preparación. Mono descubrió que durante años estuvo cometiendo errores graves al orar. No por maldad, sino por ignorancia. Errores que actuaban como interferencia en la línea telefónica con el cielo. Pero hoy, todo eso va a cambiar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo corregirá tu oración, sino que cambiará tu identidad. Durante mucho tiempo, Mono pensó que orar era simplemente pedir cosas. Una lista de compras celestial. Señor, dame esto, cambia aquello, ayúdame con esto otro. Y cuando no recibía respuesta inmediata, Mono se frustraba. Se sentía indigno. Pensaba, quizás soy un mal cristiano, quizás Dios tiene favoritos y yo no soy uno de ellos. La culpa lo carcomía. Pero Mono estaba equivocado en su diagnóstico. No era un problema de dignidad, era un problema de método y de corazón. Imagina que intentas llenar un vaso de agua, pero el vaso tiene una tapa puesta. Por más agua que viertas, el vaso sigue vacío. No es culpa del agua, es culpa de la tapa. Muchos de nosotros oramos con la tapa puesta, y esas tapas son actitudes, hábitos y posturas del corazón que la Biblia advierte claramente que debemos evitar. Mono aprendió, a base de golpes y silencios, que Dios no es una máquina expendedora donde metes una moneda de oración y sale un milagro. Dios es una persona. Es el rey de la selva, el león de Judá, y hay protocolos para entrar en su presencia. Lo hermoso es que tus errores pasados no te descalifican. Te han traído hasta este video para que hoy se te caigan las vendas de los ojos. La Biblia es el mapa que le mostró a Mono dónde estaban las trampas. Y resulta que Jesús mismo y los apóstoles nos dejaron una lista de advertencias claras. Cuando oréis, no seáis como... Hay cosas que bloquean la señal, cosas que ofenden el espíritu, cosas que hacen que la oración sea estéril. Mono va a compartir contigo 5 cosas que jamás debes hacer al orar, respaldadas por la Escritura, para que tu comunicación con el Padre sea fluida, poderosa y real. Porque un guerrero que no sabe usar su radio para pedir refuerzos es un guerrero que está en peligro grave. Pero antes de entrar en la primera advertencia que Jesús nos dio, si sientes que este mensaje llega en el momento justo, considera suscribirte a la tribu de Monocristiano. No te lo pedimos por números ni por fama. Lo pedimos porque cada suscripción le dice al algoritmo que este contenido es valioso y ayuda a que otro hermano que está desesperado, llorando en su cuarto sin saber orar, pueda encontrar este video. Al suscribirte, te conviertes en un misionero digital. Ayúdanos a equipar a más monos para la batalla. Dicho esto, vamos a abrir el manual de vida en Mateo 6. 1. No ores para ser visto. La trampa del actor. La primera cosa que jamás debes hacer, y que Mono hacía sin darse cuenta, es orar para impresionar. En Mateo 6:5, Jesús es tajante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra hipócrita, en griego, se usaba para los actores de teatro que usaban máscaras. Mono recuerda cuando estaba en grupos de oración o incluso en la mesa con su familia. De repente su voz cambiaba. Usaba palabras antiguas y rimbombantes que nunca usa en la vida real. ¡Oh, altísimo y soberanísimo! Mono estaba actuando. En el fondo, no estaba hablando con Dios. Estaba hablando para que los otros monos dijeran, «¡Wow! ¡Qué espiritual es Mono!». El problema aquí es el destinatario. Si oras para impresionar a los demás, tu oración se queda en los oídos de los demás. Jesús dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso humano, y eso es todo lo que obtendrán. Es una transacción barata. Cambias el poder del Dios viviente por la admiración de unos cuantos mortales. La solución bíblica está en el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto no significa que nunca puedas orar en público. Significa que tu vida pública de oración no debe exceder tu vida secreta de oración. Mono aprendió que la intimidad real se construye en lo secreto. Cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando eres tú y Dios sin máscaras. Ahí es donde cae el fuego. Si te sientes identificado con esto, no te condenes. Reconócelo. Señor, he actuado. Perdóname. Quiero ser real contigo. Quítate la máscara de mono súper espiritual y sé el hijo que necesita a su padre. 2. No uses vanas repeticiones. La trampa del loro. El segundo error que mantenía a Mono en un desierto espiritual está en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mono solía pensar que si repetía una frase 100 veces, Dios se vería obligado a responder por cansancio. Trataba la oración como un conjuro mágico o un código de videojuego. Repetía el Padre Nuestro tan rápido que ni siquiera pensaba en lo que decía. Se convertía en un loro. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Y su corazón estaba pensando en qué iba a cenar. La advertencia de Jesús no es contra la persistencia, la Biblia nos manda a perseverar en la oración, sino contra la repetición vana, vacía de mente y corazón. Dios no es un algoritmo que se desbloquea con la repetición de palabras clave. Él es tu Padre. Imagina que Mono va donde su papá terrenal y le dice, «Hola papá, dame un plátano, gracias». «Hola papá, dame un plátano, gracias». «Hola papá, dame un plátano, gracias». Durante 20 minutos con la mirada perdida. Su papá pensaría que Mono se ha vuelto loco o que no lo respeta. La solución es la conciencia. Mono aprendió a hablar con Dios con sus propias palabras, con respeto, pero con naturalidad. No necesitas un guión elaborado. Dios prefiere 5 palabras que salgan de un corazón quebrantado y sincero, que 1000 palabras recitadas de memoria sin sentimiento. Cuando ores, involucra tu mente. Piensa en lo que dices. Si vas a decir, santificado sea tu nombre, detente y piensa, ¿qué significa que su nombre es santo? ¿Por qué lo adoro hoy? Eso transforma la repetición mecánica en adoración viva. No seas un robot espiritual. Sé un hijo vivo. 3. No ores con rencor en el corazón. El bloqueo de la tubería. Este punto fue el más difícil para Mono. Hubo una época en que otro mono de la tribu le hizo mucho daño. Habló mal de él, le robó sus ideas y lo humilló. Mono estaba herido y furioso. Sin embargo, seguía orando. Señor, bendíceme, úsame, dame victoria. Pero el cielo parecía de bronce. La razón está en Marcos 11:25. Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Escucha bien esto, porque es peligroso. El rencor es el tapón más efectivo para detener el flujo de la gracia de Dios.
Imagina una manguera de jardín. Si la doblas o la pisas, el agua deja de salir. No importa cuánto abras el grifo, si hay un doblez, falta de perdón, el agua no fluye. Mono quería que Dios perdonara sus pecados diarios, pero él se negaba a perdonar al mono que lo ofendió. Es una contradicción espiritual. No puedes pedir misericordia con una mano y agarrar el cuello de tu hermano con la otra. Mono descubrió que no podía avanzar espiritualmente hasta que soltara esa ofensa. Y ojo, perdonar no es sentir bonito ni decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar es una decisión legal ante el tribunal del cielo. Señor, renuncio a mi derecho de vengarme. Te entrego el juicio a ti. En el momento en que Mono hizo esa oración, llorando y con dolor, sintió como algo se rompía en su interior. La paz volvió. La oración fluyó. Si hoy estás orando por un milagro pero odias a tu cuñada, a tu ex o a tu jefe, detente. Deja tu ofrenda en el altar, Mateo 5:24, ve y reconcíliate, al menos en tu corazón, y entonces ven y ora. Verás cómo cambia la atmósfera. 4. No ores dudando, la trampa de las olas. Mono solía orar con un plan B en el bolsillo. Decía, Dios provee para mis necesidades, pero en su mente pensaba, bueno, sé que no va a pasar nada, así que mejor voy pidiendo prestado por otro lado o hago esta trampa. Sus labios decían fe, pero su mente gritaba duda. Santiago 1:6-8 es brutalmente honesto sobre esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que recibirá cosa alguna. Eso es una sentencia fuerte. Mono era ese hombre de doble ánimo. Un día creía que Dios podía mover montañas, y al día siguiente entraba en pánico por una cuenta pequeña. Era espiritualmente bipolar. La duda insulta el carácter de Dios porque implica que Él es mentiroso o incapaz. ¿Cómo venció esto Mono? Conociendo las promesas. La fe no es un sentimiento de optimismo ciego. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mono dejó de orar basándose en sus emociones y empezó a orar basándose en lo que está escrito. En lugar de decir, ¡ay Dios, ojalá me ayudes!, empezó a decir, Señor, tú dijiste en Filipenses 4:19 que suplirás todo lo que me falta. Me paro en esa promesa. Cuando basas tu oración en la Escritura, la duda muere de hambre. Si vas a orar por lluvia, sal con paraguas. Eso es fe. Deja de ser una ola mareada y sé una roca firme sobre la palabra. 5. No ores para tus deleites, la trampa del niño caprichoso. Finalmente, Mono tuvo que enfrentar la realidad más dura de su corazón. Muchas de sus oraciones no eran contestadas simplemente porque eran egoístas. Santiago 4:3 le dio una bofetada de realidad. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mono oraba, Señor, dame ese trabajo nuevo con más sueldo. ¿Para qué? ¿Para dar más al reino? ¿Para ayudar a los pobres? No. Para comprarse plátanos más caros, para tener una cueva más lujosa y para que los otros monos lo envidiaran. Su motivación estaba podrida. Dios, en su misericordia, a veces nos dice no, porque sabe que si nos da lo que pedimos con un corazón egoísta, eso mismo nos destruirá. Un padre responsable no le da un deportivo a un niño de 5 años, no porque sea malo, sino porque lo ama y sabe que se matará. Mono tuvo que aprender a alinear sus deseos con los de Dios. La oración cambió de hágase mi voluntad con tu poder a hágase tu voluntad en mi vida. Y curiosamente, cuando Mono empezó a orar por cosas que glorificaban a Dios, sabiduría, santidad, oportunidades para servir, salvación de otros, las respuestas empezaron a llegar como lluvia torrencial. E incluso las cosas materiales llegaron por añadidura. Mateo 6:33. Revisa tus motivos.
¿Por qué quieres eso que estás pidiendo? Si la respuesta es solo para tu comodidad, ego o placer, estás pidiendo mal. Pero si puedes conectar tu petición con el propósito eterno de Dios, tienes el cielo abierto. Aplicación práctica y cambio de vida. Después de entender y corregir estos 5 errores, la vida de oración de Mono sufrió una transformación radical. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de entrenamiento diario. Al principio, se descubría actuando otra vez, o repitiendo como loro. Pero el Espíritu Santo, que es el mejor entrenador, le daba un toque suave. «Hey, Mono, estás actuando, sé real», y Mono corregía. El resultado no fue que Mono se volvió perfecto, sino que su relación con Dios se volvió real. Dejó de sentir que hablaba con el techo y empezó a sentir la presencia densa de Dios en su habitación. Las lágrimas de frustración se convirtieron en lágrimas de gozo. Y lo más impactante, empezó a ver respuestas, relaciones sanadas, provisión sobrenatural, paz en medio de la tormenta. No porque Mono fuera especial, sino porque había quitado los obstáculos de la tubería. Tú estás en este mismo camino. El hecho de que hayas llegado hasta este punto del video demuestra que tu espíritu está hambriento de esta verdad. No te sientas mal por los errores del pasado. Úsalos como escalones. Dios no busca expertos en oratoria, busca corazones contritos y humillados. Él quiere hablar contigo más de lo que tú quieres hablar con Él. Recuerda, la oración no es para informar a Dios, Él ya lo sabe todo. Es para transformarte a ti y para invitar su poder a la tierra. Ahora tienes las herramientas. Sabes qué evitar. Sabes que la hipocresía, la vana repetición, el rencor, la duda y el egoísmo son minas antipersona en el campo de batalla espiritual. Esquívalas. Mono quiere hacerte una pregunta muy seria y quiere que seas valiente al responder en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 errores sientes que es tu mayor lucha actual? ¿Es el rencor? ¿Es la duda? ¿Es la distracción? Escríbelo abajo. Al confesarlo, lo sacas a la luz y pierde poder sobre ti. Además, así podemos orar unos por otros específicamente. Y por favor, piensa en ese amigo, ese familiar, ese hermano de la iglesia, que sabes que está luchando, que se siente lejos de Dios. Comparte este video con él. Tal vez sea la llave que Dios use para liberar su vida de oración hoy. No retengas la bendición. En el reino de Dios, lo que compartes se multiplica. Vamos a cerrar sellando esto con una oración. Cierra tus ojos allí donde estés, o pon tu mano en el corazón si vas en el transporte. Padre amado, gracias por la vida de quien escucha esto. Perdónanos por todas las veces que hemos orado mal, por hipocresía, por rutina o por egoísmo. Hoy decidimos quitar las tapas de nuestro vaso. Soltamos todo rencor, perdonamos a quienes nos ofendieron. Renunciamos a la duda y nos paramos firmes en tu palabra. Alineamos nuestros deseos a tu voluntad. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Que nuestra habitación se convierta en un lugar de encuentro real contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mono te dice, no te rindas, la batalla es real, pero la victoria ya fue ganada. Sigue orando, sigue creyendo. Bendiciones.